Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? ¿No se escucha entrecortado? Sí se escucha. No, está Sí, se escucha. perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, esperemos unos minutos, unos 2 minutos, a ver si ingresa alguien más, así para comenzar todo, ¿verdad? De un solo. Muy bien, vamos a comenzar ya entonces. Espero que se vayan incorporando más a medida vayamos avanzando. Bien, antes que nada, tengan todos buenas noches y nada más recordarles de que deben ya estar en unidad, ya sea unidad 5 o unidad 6, trabajando, ¿verdad? Porque de acuerdo a la programación, tienen hasta el 10 de diciembre. Entonces no se sabe si se va a dar más tiempo. No es seguro aún. Así que es mejor echar a cuenta de que hasta el 10, ¿verdad? Tenemos para finalizar plataforma y hacer exámenes. Todo. Bien. Pero me gustaría saber aquí, ¿alguien está en unidad 3 de los que están conectados? Bien. Bueno, ahora, por favor, si ya terminaron unidad 4, por favor, avisarme, ¿verdad? Dejarme un mensaje que les asigne el examen para que lo puedan hacer ya, porque ya, pues, ya pasó bastante tiempo. Y ahora ya voy a compartir la pantalla, la presentación. ¿Se puede ver? Sí se ve. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a ver un tema. No es un tema, sino que en sí son dos temas, algo extensos, pero no tampoco tanto, ¿verdad? Bien, que están en esta unidad, están en unidad 6. Bien, entonces, por eso les decía, ¿verdad? Que ya deben estar trabajando ya sea en unidad 5 o unidad 6.
Ustedes ahí tienen una, no les hice programación, pero ya deben estar en esas 2 unidades al menos, porque prácticamente ya esta semana que viene solo se quedan en unidad 7 y 8. 8 unidades tiene, ¿verdad? La plataforma. Bien, entonces por eso, ¿verdad? Porque si aún están en unidad 4, pues ya no hay mucho tiempo. Bueno, ahí en la unidad número 6 aparece un tema del verbo to be, ¿verdad? En presente acerca del negative. So I'm pretty sure that so we already know how to make sentences, right? Affirmative sentence using the verb to be. Ya no sabemos los pronombres personales, cómo conjugarlos con el verbo to be e incluso hacer oraciones. Bien. Ahora, lo que vamos a ver aquí, lo comparto hasta hoy. Obviamente este tema lo vimos al inicio del presente con el verbo to be, pero lo comparto para repasarlo otra vez, ya que ahí está en esa unidad, entonces de tocar el tema. But first, I am going to start reading this paragraph, the first one. The verb to be is one of the most useful and most used verbs in any language, since we use it to give information and to correct information as well. If we want to make negative sentence using verb to be, we have to add, si queremos hacer oraciones negativas usando el verbo to be, tenemos que añadir el not de esta forma, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Incluso hasta estuvimos viendo la clase pasada con el presente continuo, pero en este caso no es presente continuo, sino que es solo el verbo to be, ¿verdad? I am not, y digo algún adjetivo o alguna frase, ¿verdad? For example, if I say, I am not a student, right? I am not a student. That is a negative sentence. But if I replace el not, ¿verdad? Si reemplazo el not y digo, I am a student, that is an affirmative sentence. You are not, he is not. To all the sentence and then write a complement. I am a student. This is a question. Am I a student? And this is a negative sentence. I am not a student. That's all. Eso es todo, ¿verdad? Lo que se le tiene que añadir a la oración. Ahora, aquí tenemos este cuadro donde muestran algunas oraciones afirmativas y negativas. Perdón, ambas son negativas, solo que aquí están las... Sí, perdón, ambas son negativas, solo que estas son contracciones, ¿verdad? Y esa es más o menos la interpretación que le damos. I am not tall. Veamos. I'm not. Es diferente si digo I am y I am. I am and I'm not tall. You are not Irish. You aren't Irish. There is a contraction. It aren't. La contracción la puedo hacer aquí. You're not o you aren't. O por ejemplo, he is not rich. He's not rich. He is. She's not clever. She isn't. She isn't clever. Right? So it's correct using two types of contractions. Esos dos tipos de contracciones. He's not y he isn't, ¿verdad? Como aquí. It is not big. It's not big. We are not ugly. We aren't ugly, right? They are not English. They aren't English. And that's it. Aquí les dejo otra vez eso por si se olvida, ¿verdad? En la conjugación de los pronombres con el verbo to be. Aquí lo tenemos. Bien. ¿Hay dudas en cuanto a eso que vimos? Lo hice rápido porque ya eso ya lo venimos viendo desde a tiempo. Pero me gustaría ver si hay dudas en eso. ¿Sí?
Hola. Está claro. Ah, muy bien, muy bien. Creí que se me había ido la señal. Bien. Ahora vamos a ver el tema siempre más o menos relacionado con lo de esos verbos en ing, ¿verdad? Pero no son oraciones las que vamos a ver, sino es más bien, son reglas que se usan. Que lo recomendable siempre es mejor irse aprendiendo la escritura, como cuando vimos sobre los nouns, cómo hacerlos de singular a plural, que en algunas veces se les eliminaba una letra y después se escribía de otra forma. Y comentamos, ¿verdad?, de que la mejor forma es aprendiendo. Es bueno saber las reglas, ¿verdad? Porque nos da una razón del por qué, ¿verdad? Pero, pero creer de que solo con las reglas vamos a aprender todo es mentira. También se debe aprender con la práctica, es que se aprende a veces a escribir las palabras, practicando la escritura. De esto se trata este tema que se llama Spelling Rules, las reglas así como de escritura, ¿verdad? En cuanto a estas palabras. Usually in the present continuous we add ing to the verb, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan cuando estuvimos viendo el presente continuo, ¿verdad? Afirmativo, negativo, interrogativo y con las WH words. Entonces, siempre solo le añadíamos ing al verbo. Pero habían algunos que no solo se les añadía ing, algunos se les eliminaba algunas palabras. Some verbs we eliminate, right? Words to some verbs. Algunos verbos le eliminamos palabras. Ahora, veamos estos que están aquí como read, talk, tell, do, and eat. Todos ellos solo les hemos añadido ing. Es todo. Hay muchos que son así. No se les tiene que eliminar nada más. Y se pronuncian reading, reading, talking, telling, doing, and eating. Y ya sabemos cómo usarlo en oraciones cuando estamos hablando en el presente continuo. Bien, pero hay otros que cambian totalmente. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo ahorita? Sí. Mm. Sí. Muy bien. Ahora, leamos lo que dice aquí. Verbs that end with an E, the E must be dropped and then add ing. Verbos que terminan con una E. La E debe ser eliminada y luego añadir ing. Veamos lo importante de esto, porque si escribo give, dance, create, take, right, very common verbs, right, verbos muy comunes que ya sabemos su significado. Ahora, veamos cómo se escriben giving, dancing, creating, talking, and writing. Veamos. A todos ellos les eliminé la letra E, no la escribí, no es necesario escribirla. It's not necessary. Write down the letter E when we are going to write this type of verbs, este tipo de verbos. No es necesario escribirla. Sería un error dejarla ahí y escribir ing. Veamos. Y esto parece muy común cuando estuvimos viendo ese tema anteriormente. Usamos todos estos verbos, los usamos, de dancing, creo, talking, writing también. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que no llevaban la E cuando los escribíamos. No sé si se fijaron en algunos. No. Bien, bien, eso, bien. No se dieron cuenta, ¿verdad? Pero, o sea, nuestra mente vamos aprendiendo de que así se escriben. No nos preguntamos el por qué,
pero como así lo hemos visto, así lo hemos aprendido, así lo escribimos. Entonces, por eso es que yo les decía, ¿verdad? De que así es como vamos aprendiendo la escritura, ¿verdad? A medida vamos viendo nuevo vocabulario, leyendo cosas nuevas, tal vez viendo una clase. Pero las reglas son importantes porque aquí nos está diciendo el porqué. Dice de que cuando estos verbos terminan en una E, se le debe de eliminar, ¿verdad? Cuando todos los que terminen en una E, debe de eliminarse la letra E. Y luego escribir, then we have to write ing, ing, ¿verdad? Give, giving, dance, dancing, create, creating, take, taking, write and writing, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos. Obviamente, no es como una obligación aprenderse las reglas de memoria. Lo que sí es más recomendable aprenderse de memoria es la escritura de cada palabra. Eso sí. Ahora, veamos. Ya ahora aquí vamos viendo verbos que ya contienen más de una sílaba a veces. No, perdón, estos aún tienen una sílaba. Por ejemplo, aquí dice, one syllable, verbs that end in one vowel and one consonant, double the consonant and add ing. De una sílaba. Verbs, one syllable verbs. Dice que los que tienen verbos que terminan en una vocal y una consonante, duplicamos la consonante y añadimos ing. Por ejemplo, veamos estos que están aquí. Swim, stop and run. Son verbos también muy conocidos. Swim significa nadar, run, correr, stop es alto, ¿verdad? O parar. Este verbo no se usa cuando hablamos en ing, no se usa, pero sí se puede usar cuando en otro tipo de oraciones. Así que por eso lo pongo aquí. Pero obviamente no se puede usar cuando estoy hablando en presente continuo. Les comenté de eso, que hay verbos que no se usan, pero son algunos. Bien, pero veamos la escritura que tiene cada uno de ellos. Swim, vocal, letter I, vowel, letter M, consonant. The next one, stop. O, vowel, P, consonant. Run, U, vowel, N, consonant. Y dice la regla que cuando termina una vocal y una consonante, se le duplica la consonante. De esta forma, swim, swimming, stop, stopping, run and running. De esa forma. Ahora, prácticamente cuando estuvimos haciendo muchas prácticas, vimos muchos verbos así, pero tal vez no nos preguntamos el por qué estaban escritos de esta forma. Si lo escribo solo con una M, pues estaría mal escrito, porque así se debe de escribir. Swimming, run, running, ¿verdad? Se le debe duplicar la última consonante, porque si no sería un error gramatical no escribirlo de esa forma. Bien, ahora, hay algo otros más, no solo estos tres, pero para que no se nos complique tanto, no nos hagamos la idea de que es una obligación aprenderse estas reglas. Vamos a estar memorizando todas esas reglas. Bueno, conocerlas y saber de ellas, pero tampoco es como obligación de que se las deben memorizar para hablar inglés. No, eso no. O para escribir, no. Lo necesario es practicar la escritura nada más. Es aprenderse la escritura de cada verbo, ¿verdad? Ahora, veamos esta otra. If the verb ends in two vowels and one consonant, don't double
Don't double the consonant. I mean, si el verbo termina en dos vocales, como vemos esos que están ahí, esos ejemplos, y una consonante, no duplicamos la consonante. Puede parecer como algo confuso, ¿verdad? Porque estos también termina vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Entonces, le vamos a duplicar la consonante. Pero estos terminan con doble consonante y doble vocal y consonante. Miren, doble vocal, consonante, igual aquí. Entonces, en ese caso ya no es necesario. Hemos visto mucho este verbo y solo nada más le escribimos ing. Meeting, waiting también, waiting, I am waiting for you. Speaking, I'm speaking right now. Okay, I'm speaking, solo escribo así. Ahora, por eso es que yo les digo de que la regla no es una obligación de que se aprendan, ¿verdad? Pero sí es necesario, muy importante conocerla. Lo importante es ir aprendiéndonos la escritura poco a poco, ¿verdad? De cada verbo. Porque incluso debemos aprendernos también la escritura en pasado, ¿verdad? En pasado participio. Hay muchas cosas. Como por ejemplo el pasado de meet. ¿Alguien sabe cómo se escribe? O el pasado de wait. ¿Qué se le añade para hacerlo en pasado? Entonces esas son cosas. Se le añade ed y se pronuncia waited, waited o waited, ¿verdad? Speak, pasado de speak, se dice spoke, ¿verdad? Que hablé, ya no es hablar, y se escribe de otra forma. Entonces, lo importante es que se vayan aprendiendo eso, ¿verdad? La escritura de cada palabra y no que pensemos de que con las reglas vamos a aprender a escribir. Eso es muy importante conocerlas también, no digo que no. Ahora, verbs with 2 or more syllables. Verbos con 2 o más sílabas. If the last syllable is not stressed, don't double the last consonant. Si la última sílaba no tiene acento, no duplicamos la consonante. Veamos por qué. Este verbo es igual a los que veíamos. Termina, miren. Vocal, consonante. Visit, vocal, consonante. Entonces podemos pensar otra vez de que se le va a duplicar la N. Happening o visiting, se le va a duplicar la letter T. En este caso no, porque aquí dice que si la última sílaba no tiene acento, no se hace eso. ¿Cómo saber si tiene acento la última sílaba? Por la pronunciación que tiene. ¿Cómo pronunciamos ese verbo? Happen, happen, happen. El acento, la fuerza la tiene en la primera sílaba. Happen, 2 sílabas. Visit, 2 syllables, right? Okay. Happen, visit, visit. La fuerza de voz la tiene en la primera sílaba. Visit. Pongámosle el acento en la última sílaba. Visit, visit. No, es visit, visit, happen. Pongámosle a este verbo el acento en la última sílaba. Diría happen. No se pronuncia de esa forma, se pronuncia happen, happen. Entonces, por esa razón, no le dupliqué nada. Happening, visiting. Entonces, comienza a parecer un poco confuso todo lo de las reglas. Así que por eso yo nada más considero de que es bueno irse aprendiendo la escritura poco a poco, ¿verdad? Y es bueno saber las reglas
pero no significa de que es una obligación aprenderse las reglas para poder escribir todo. No. Veamos estas otras. If the verb ends in Y or W, don't double the consonant. Si termina el verbo en una de estas dos letras, no se duplica la consonante. Veamos. Puede parecer confuso otra vez. Vocal, consonante. Vocal, consonante. Study, aquí no, termina solo con consonante. Vocal, consonante. Ah, entonces cuando termina en vocal, consonante, dijimos de que se le va a duplicar. Pero no está así. Está escrito normal, solo con ing. ¿Pero por qué? So, we have to know something very important. That in English, Y, the letter Y and W are considered semi-vowels. En inglés, estas dos palabras, perdón, estas dos letras son consideradas semivocales. Entonces, por esa razón, no, no entra en la regla de que es un consonante en sí. Se consideran semivocales en inglés. Entonces, por eso nada más escribí ing. Es todo. Es todo. Study, studying, snow, snowing, blow, blowing, enjoy, enjoying. I am enjoying with my friends right now. Enjoying. Veamos. Quiero ver si hay otra. Estos son los últimos. Veamos estos que están aquí. Verbs. Verbs that end with an IE. We are going to eliminate. We are going to eliminate the letter I and E and add W before adding, add Y before adding ing. ¿Verdad? Los verbos que terminen con esta letra se debe escribir de esta forma. Como por ejemplo, die, 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 dying. Miren cómo se escribe dying. Nada parecido como a este que solo le vamos a añadir ing, no. Se escribe así de esta forma. Dying, dying, ¿verdad? Ahora, lie, lie, lying, ¿verdad? Lying. Miren cómo se escribe. Eliminamos completamente las dos letras. Lie and lying, ¿verdad? Ahora, y esta otra. Tie, que es como atar. Tie es corbata, ¿verdad? Pero también como verbo es atar. Atar. Bien. Entonces, tying. Tying. ¿Por qué? Porque terminan con estas dos letras. Cuando terminen así, aquí sí, ¿verdad? Se elimina, se escribe esta letra y luego ing, ing. Ahora, lo vuelvo a repetir. Lo ideal, porque puede parecer un poco confuso, pero lo ideal es irnos aprendiendo poco a poco la escritura y es bueno conocer las reglas porque nos dicen, ¿verdad?, cómo se debe hacer, pero es como un poco confuso estarse memorizando todo eso. Lo ideal es mejor ir aprendiendo poco a poco la escritura de las palabras. Pero bueno, cada quien aprende de diferentes formas y eso se respeta, ¿verdad? Algunos aprendemos viendo las palabras así, con una vez que las veamos, que las vean, ya se queda y se aprende, otros practicándola y de esa forma. Pero me gustaría saber si hay dudas en eso. ¿No se confundieron?
No, teacher. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro tema que está siempre en unidad 6, que es sobre los adjectives. Adjectives. So, what is an adjective? Bien, recuerdo de que esto de los adjetivos lo expliqué un poco, más o menos, cuando cursaron el First Discovery. No sé si se recuerdan algunos que lo tomaron, el curso del First Discovery conmigo. Yo expliqué un poco sobre los adjectives. ¿Se recuerdan? ¿Alguna idea? Bien, vamos a repasar esto otra vez. An adjective is a word. An adjective is a word you use to describe a person. Un adjetivo es una palabra que se usa para describir a una persona. Describe a person, place, or things. Para describir una persona, lugares o cosas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se dice eso? Que se usa para describir, ¿verdad? Porque, dice aquí, an adjective modifies nouns or pronouns. Without adjectives, we wouldn't know if you had a serene vacation or a disastrous vacation. Sin adjetivos o sin un adjetivo, no sabríamos si tuviste unas vacaciones tranquilas o unas vacaciones desastrosas. ¿Por qué? Porque ellos describen los adjetivos, todo adjetivo, o mejor dicho, toda palabra que describa a una persona, a una cosa, a un lugar, un animal, esa palabra es considerada un adjetivo porque está describiendo algo. Está describiendo algo. For example, if I say right now, so this is a great computer. It's an example, right? This is a great computer. What is the adjective in that sentence? This is a great computer. What is the adjective in that sentence? Could someone? Great. Great, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está describiendo al objeto, ¿verdad? Está describiendo al objeto. So, another example. So, this is a small bedroom. This is a small bedroom. What is the adjective in that sentence? This is a small bedroom. Small. Small, ¿verdad? Small, porque pequeño, esa palabra significa pequeño, small. Pero ¿por qué es un adjetivo? Está describiendo el lugar. Small. For example, if I say another example in English. So, those students are intelligent. What is the adjective? Intelligent. Intelligence, ¿verdad? Están describiendo, ese adjetivo está describiendo, esa palabra está describiendo a los estudiantes. Entonces, de esa forma se usan los adjetivos para describir cosas, objetos, personas. Ahora, veamos este ejemplo. Example. That is a motorcycle, right? That is a motorcycle. So, according to the image, so I can appreciate that is a motorcycle, okay? But I want to describe that motorcycle. I want to describe it, right? And I say, that is an awesome motorcycle. That is an awesome motorcycle. What is the adjective in that sentence? So look at this one. Adjective, awesome. Noun, motorcycle, el sustantivo. Bien.
Ahora veamos algo muy importante, que nos podemos confundir en español y en inglés cuando usamos adjetivos. Bien, yo veo este ejemplo, la imagen de la motocicleta. Y yo quiero describirla, pero en español. Y yo digo, esa motocicleta es asombrosa. Bien, ¿cuál es el adjetivo en esa oración? Esa motocicleta es asombrosa. Asombroso. Muy bien, ese es el adjetivo. Y está al final de la oración, sí, ¿verdad? Esa motocicleta es asombrosa, sí, al final, en español. Pero veamos en inglés, no lo dije, that is a motorcycle awesome, solo porque en español lo digo así también. Veamos otra vez, esa motocicleta es asombrosa. El adjetivo lo usé al final en español. Y podemos pensar, entonces la voy a traducir al inglés y sería, that is a motorcycle awesome. Bueno, y pensamos de que así es, porque se escucha bien. En español lo uso al final el adjetivo, entonces en inglés igual. Pero no. En inglés se usa así como está aquí. That is an awesome motorcycle. We use adjective before nouns, okay? In English, it's mandatory use adjectives before nouns. En inglés es una obligación usar los adjetivos antes del sustantivo, o sea, en otras palabras, siempre se usan los adjetivos antes del objeto o persona que voy a describir. Bien, ahora voy a mostrar unos ejemplos aquí, permítanme. Vamos a hacer unos ejemplos aquí donde les voy a explicar dos formas en las que se puede usar. Bien, vamos a hacer uno aquí. Bien, una forma es esta. Siempre recordemos, tengamos en mente, en inglés los adjetivos se usan antes del objeto o de la persona que voy a describir. En español siempre los uso al final. Bien, pero hay algo que nos puede confundir. En algunos casos sí se usan al final, pero la oración es totalmente distinta. Veamos, esta que voy a escribir aquí. Bien. Ahora, pongamos la atención a esta oración que escribí aquí. Me la voy a pasar aquí, a este lado. Veamos la de arriba. That is an awesome motorcycle. That is the correct sentence, right? Es la oración correcta. Dije que al final no se usan, es incorrecto. Pero, ¿estará correcta esta oración que escribí aquí? ¿Alguien podría decir? Sí. ¿Alguna idea? Porque lleva is agregado, ¿no? El is que es, no puede ir antes de motorcycle, porque dice the motorcycle is a wisdom, aunque en la primera lo lleva al inicio. Correcto, bien. Veamos algo. Esta sí es correcta. En esta parte sí es correcta. ¿Por qué? Miren, cambié totalmente la oración. El verbo to be lo usé al final. Ya no es that is. Aquí usé that motorcycle is awesome.
Lo incorrecto sería escribirlo de esta forma. Así sería lo incorrecto, permítame. That is a mod. Esto sí sería un error. Eso sí sería un error. ¿Por qué? Porque el adjetivo está al final. Pero, veamos algo que le voy a decir aquí. Cuando puedo usar un adjetivo al final, pero cuando el verbo to be está antes, así como aquí. Is awesome. Pero en este caso, el verbo to be no está antes. That is a motorcycle awesome. No, esto sí es un error. Estas dos formas que están aquí son correctas. That is an awesome motorcycle. Adjective before noun. El adjetivo antes del objeto. O that motorcycle is awesome. ¿Por qué se puede al final en esta parte? Por el verbo to be. Cuando el verbo to be está antes. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, teacher. Los demás. Esto es muy importante de que quede claro, ¿verdad? Porque puede confundir. No vayan a decir de que yo dije que se pueden usar al final. No. Estoy explicando, ¿verdad? La forma en la que sí se puede usar. Cuando el verbo to be está antes. Por eso me gustaría saber si tienen dudas en eso. ¿Quedó claro eso? Sí, está claro. Los demás, Marielos, Kevin, Kerin. Sí se entiende. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Ya voy a compartir pantalla, permítanme. Bien. Ya comparto nuevamente. Bien, aquí estamos. Bien, ¿se logra ver? Sí. Bien, perfecto. Ahora ya tenemos claro, ¿verdad? Que en inglés, cuando vamos a describir un objeto, una persona, un animal, un lugar, los adjetivos los usamos antes de lo que vamos a describir, ¿verdad? Como los ejemplos que les estuve dando al inicio. Ahí nada más expliqué que era un adjetivo, pero no cómo usarlo. Ahora volvamos a repetir esas oraciones cuando dije, this is a great computer. Escuchen bien, this is a great computer. Nunca dije, this is a computer great. Eso sí es un error. Ahora, por ejemplo, this is a small bedroom. This is a small bedroom. Antes de lo que describí, ¿verdad? Small bedroom. Un error sería decirlo. This is a bedroom small. This is a bedroom small. Lo que sí puedo hacer es cambiar la oración y decirla.
This bedroom is small. Ahí sí, ¿verdad? Porque el adjetivo está delante del verbo to be. El de la computadora. This is a great computer. Como la puedo hacer es, this computer is great. Ahí sí. Ahora, veamos esto. Los colores son considerados adjetivos en inglés. Colors are considered adjectives in English. Why? Because we use colors before nouns, okay? Porque describen algo, describen objetos, ¿verdad? O lugares. Entonces, los usamos antes porque están describiendo algo. Ahora veamos, red cars, white roses, the black dog, ¿verdad? Nunca voy a decir, en español sí lo digo, el carro rojo o los carros rojos. Fíjense bien al final, rosas blancas, ¿verdad? Si lo decimos. El perro negro, ¿verdad? El adjetivo al final. Pero nunca voy a decir the dog black o the roses white o the car red. No. Antes del objeto que voy a describir. Red cars, white roses, the black dog. Todos los colores se usan antes, ¿verdad? De lo que voy a describir. Cuando voy a describir algo, obviamente. Ahora, veamos el siguiente. Shapes are considered adjectives as well in English. ¿Qué significa shapes? Formas. Las formas son consideradas adjetivos también porque describen algo, describen los objetos. A round table, fíjense bien, una mesa redonda. Estoy describiendo que el objeto tiene una forma. Entonces la estoy describiendo. Por eso es considerado un adjetivo. Por eso al inicio dije de que toda palabra que describe un objeto, una persona, es considerada un adjetivo. Veamos. A round table. Una mesa redonda. Fíjense bien cómo lo uso en español. Una mesa redonda. Pero no quiere decir que en inglés lo voy a decir. A table round. No. That is wrong. Eso es incorrecto. A square photo. A square photo. Una foto cuadrada. ¿Verdad? Como lo decimos ya en español. A triangle window. Una ventana triangular. ¿Verdad? Fíjense, en español los usamos al final y en inglés antes de lo que voy a describir. A triangle window. Okay, right now we are going to make some sentences here using these adjectives that appear in this slide. This one here. Bien. Vamos a hacer hasta unas oraciones aquí. Alguien que... No lo vamos a hacer aquí. Permítanme. Bien. Voy a hacer una oración usando esto de red car. Y voy a escribir... Mejor yo la voy a decir en español y ustedes me la dicen en inglés. Quiero decir... quiero comprar un carro rojo. O mejor dicho, quiero comprar un carro azul. Bien, si se les hace difícil, ¿cómo decir quiero comprar? ¿Saben cómo se diría? I want. I want. Muy bien, correcto. I want. Y luego, comprar, ¿saben? I want to buy. I want. ¿Cómo? Bye. To buy. Sí, correcto. Buy. ¿Y el resto? A red Quiero car. comprar. A red No, car. dije un carro azul, dije yo. A blue. Blue car. A blue. A blue car. Muy bien. Fíjense bien. ¿Cómo lo estoy usando?
I want to buy a blue car. En ningún momento lo escribí. I want to buy a car blue. Solo porque en español digo, quiero comprar un carro azul. En inglés también voy a decir a car blue. No. Antes se usa adjetivos antes de lo que voy a describir. Otra oración. Veamos. Permítame una con lo de las white roses. Sí. Tú tienes rosas blancas en casa. Tú tienes rosas blancas en casa. You had. Ok. You, perdón. You had white rose. Ajá. You In have home. white roses, correcto. White roses At home. at home. Muy bien. You have white roses. Fíjense bien, nunca dije you have roses white. Sería un error. Adjetivo antes de lo que voy a describir. Otro ejemplo. Hay un perro negro enfrente de mí. Hay. Vimos eso. ¿Cómo decir hay? Hay un perro negro enfrente de mí. ¿Se recuerdan? ¿Cómo? El there is. Ajá. Luego. Hay un perro negro enfrente de mí. There is a black dog in front me. Ok. Veamos. There is, creo que no se les había olvidado. ¿Verdad? There is and there are. There is singular. There are plural. There is a black dog in front of me. Muy bien. There is a black dog in front of me. Muy bien. Adjetivo antes de lo que describí. Ahora veamos con la forma. Yo quiero decir, quiero comprar una mesa redonda. I want to buy a round table. I want to buy a round table. Muy bien. Muy bien. En español lo digo distinto, ¿verdad? Pero en inglés se usa antes del objeto que voy a describir. Ahora hagamos otra. Que diga... ¿Qué pasó? Bien. Esa casa tiene ventanas triangulares. O mejor dicho, esa casa tiene una ventana triangular. Vimos también eso de estos en inglés. Ahora, en este caso, esa casa tiene una ventana triangular. Vayamos despacio. Esa casa. Escribamos primero esa casa. This house. The house. Ah, ¿cómo? Vaya, alguien me dijo the house y alguien también me dijo this house. ¿Cuál de las? This house.
That This. house. Ajá, correcto. Yo dije esa. Esa. Entonces sería that. Porque this es este. ¿Verdad? Si digo this, quiere decir este. Este o esta también. This house. Esta casa. Pero como yo lo dije en español, esa. Entonces sería that. That house. Esa casa tiene una ventana triangular. Triangle se dice. Triangle. No lo llamamos triangle, sino que triangle. El resto, ¿cómo quedaría la oración? That house had a triangle window. Has, correcto. Correcto. Triangle That window. house has a triangle window. Muy bien, y veamos. Triangle window, antes del objeto que describí. Muy bien, ¿se va entendiendo? Question so far. Preguntas hasta ahora. ¿Se va entendiendo los demás? ¿Se comprende? Sí. Sí, teacher. Muy bien, muy bien. Ahora, veamos. Los artículos, me acuerdo que vimos de los artículos, el a, el an y el da. Estos son considerados adjetivos. Articles are adjectives in English as well. Porque los usamos antes de los que voy a escribir y de cierta forma, fíjense bien. El a, apagan el micrófono que se escucha bastante bien. Ahora, a y an son adjetivos y that también. Porque los uso antes de una palabra, ¿verdad? Y de cierta forma describen, porque cuando digo a house, digo una casa. An apple, una manzana. Estoy describiendo que solo es una, ¿verdad? Entonces siempre los uso antes y por eso son considerados adjetivos. Ahora, pero eso está fácil, porque si los usamos en español también. Una casa, a house. Una manzana, an apple. Ahí no es de dónde perderse. Numbers are adjectives as well. Los números también son adjetivos porque describen cantidad, ¿verdad? Ahora, pero en este caso no hay donde perderse porque en español también los usamos de esa forma, ¿verdad? Podemos decir, tengo 7 sillas en mi casa. Y en inglés, I have 7 chairs in my house, ¿verdad? 20 guitars, for example. Tengo 2 guitarras. I have 2 guitars, ¿verdad? 2 guitarras. 2 guitars. Normal, así como lo uso en español y también en inglés. I have read 5 books. He leído 5 libros. He leído. I have read 5 books. 5 libros también. Y son considerados adjetivos porque describen cantidad, ¿verdad? Pero estos se usan igual como en español e inglés. Adjectives are conditions. Los adjetivos son condiciones, como por ejemplo, aquí vamos a hacer unas oraciones. Pero primero veamos esto. Todos los que están en rojo son adjetivos. Hard es algo como pesado, ¿verdad? Que difícil. Dependiendo del contexto, así se va a traducir. Hard. Annoying. It's an adjective as well. Means ruidoso o molesto, algo así. Expensive, it's an adjective because describes something, describe algo. Es caro, caro. Famous, famous, it's an adjective as well because describe something. Famous. Ahora, hagamos unas oraciones aquí.
Por ejemplo, si yo quiero decir, mi vecino tiene un carro ruidoso. ¿Cómo diría esa oración? Mi vecino. Primero vamos por parte. Mi vecino. My neighbor. Ujú. My neighbor. My neighbor. Tiene un carro ruidoso. Tiene un carro ruidoso. ¿Cómo se dice ruidoso? Annoying. Annoying. My neighbor had an annoying car. Has an annoying car. Veamos. El adjetivo antes del objeto, ¿verdad? Antes del objeto. My neighbor has an annoying car. Another sentence. Este es un restaurante caro o costoso. Este es un restaurante costoso. This Sería is this. an expensive restaurant. This is an expensive. Restaurant. This is an expensive restaurant. Muy bien, fíjense bien. El adjetivo antes del objeto que describí. O del lugar, mejor dicho, en este caso, del lugar antes. Pero en español escuchemos. Este es un restaurante costoso. Al final. Ahora, mi amigo quiere ser famoso. Mi amigo quiere ser. O mejor dicho, veamos otra oración. Tengo un amigo famoso. I have a famous I have friend. famous friends. Ok, muy bien. Friends. I have a famous friend. Muy bien. I have a famous friend. Muy bien. Adjetivo antes de la persona que quería describir. Very good. I have a famous friend. Muy bien. Aquí les dejo una lista de adjetivos. Estos adjetivos son como condiciones y así. Todos estos son adjetivos. Sleepy, ¿verdad? Stupid. Bien. Ahora, adjectives are size. Adjectives are size. Los adjetivos son medidas, ¿verdad? Size. Como por ejemplo, small, tiny, big, ¿verdad? Veamos. You have a small bike. You have a small bike. Adjective before the object that I want to describe. Antes del objeto que quiero describir. A tiny notebook. For example, if I say, so that library has tiny notebooks. The library has tiny notebooks.
la biblioteca tiene libros chiquitos. Que esto es un adjetivo que significa chiquito, algo pequeñito. Big es grande, ¿verdad? A big dog, ¿verdad? I have a big dog. Como este. This is a big dog. This dog is big. Estos dos que están aquí son correctos. Miren. Aquí big está al final, pero es porque está el verbo to be antes. Por esa razón. Bien. Aquí está un vocabulario, miren. Estos son sustantivos. Este vocabulario es muy fácil. Yo lo coloqué aquí porque ahí está en la plataforma. Pero ya creo que ya saben qué significa. Office, bathroom, car, grades, woman, drink, town. Adjectives, fast, clean, great, beautiful, excellent, cool, and busy. Now, look at these examples. There are two kinds of examples here. Dos tipos de ejemplos. I am small. I am small. Pero fíjense aquí. I am a small person. No voy a decir I am a person small. No. I am a small person. You are funny. ¿Verdad? Está correcto decir you are funny. Pero, ¿y no que usan antes de lo que estoy describiendo? Sí, pero fíjese bien, aquí está el verbo to be. You are funny. You are a funny girl. You are a funny girl. ¿Verdad? He is smart. He is a smart child. Él es un chico inteligente. She is amazing. She is an amazing mom. It is beautiful. It is a beautiful place. Beautiful place. Nunca voy a decir, it is a place beautiful. No. We are gifted. We are gifted people. They are very fast. They are very fast boys. ¿Verdad? Ahora, veamos estos otros ejemplos, que es lo que les explicaba al inicio. Using verb to be, usando el verbo to be. Not using verb to be. Aquí no estamos usando verbo to be en esta. Leamos la primera. My car is incredible. That sentence is correct. But you can wonder, teacher, in this sentence, the adjective is at the end of the sentence. But why? Because I remember that at the beginning of the class, you mentioned that it's incorrect. Use an adjective at the end of the sentence. And why? In this sentence, you are using the adjective at the end of the sentence. Because the verb to be is before the adjective. Se pueden preguntar que por qué en esta oración el adjetivo está al final. Pero es por la razón de que el verbo to be está antes. Estoy utilizando el verbo to be. Veamos bien. Aquí no estoy utilizando nada de eso. Nada del verbo to be. I have an incredible car. I have an incredible car. No puedo decir I have a car incredible. No. Aquí sí tienen que ser I have an incredible car. Las dos oraciones son totalmente distintas, miren. Pero en esta sí se tiene que usar antes del objeto que voy a describir. Your pet is cute.
Your pet is cute. Tu mascota es adorable. ¿Verdad? El adjetivo está al final, pero es porque el verbo to be. Your pet is cute. Ah, pero si digo, I want a cute pet. I want a cute pet. Quiero una mascota adorable. A cute pet. The dog is small. My neighbor has a small dog. The bird is noisy. The bird is noisy. El pájaro es ruidoso. They found a noisy bird. They found a noisy bird. Ellos encontraron un pájaro ruidoso. His house is big. Su casa es grande. Ahora veamos esta. He is going to buy a big house. Fíjense bien. Present continuous. He is going to buy a big house. He bought a big house en pasado. Esto es comprar, el verbo comprar en pasado. Compré. Y en este caso, él compró. He bought a big house. Él compró una casa grande. Fíjense bien. Nunca dije, he bought a house big. No. Adjective before the object that I'm going to describe. Her computer is nice. In this sentence, the adjective is at the end. Why? Because I am using the verb to be before. Her computer is nice. She likes nice computers. Fíjense bien, el adjetivo nice antes del objeto. She likes nice computers. ¿Verdad? Ahora, me gustaría saber si hay dudas en cuanto a esto que vimos de los adjetivos y su uso. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Hola. No, teacher. Está bien. Muy bien, veamos, algo les quería decir es que en la plataforma no aparece así como yo lo expliqué. Ya vamos a... Sí, hay tiempo. Ya les voy a enseñar cómo. O sea, aquí yo lo traté de explicar mejor. En la plataforma solo está así medio explicado. Así que ustedes no van a ver lo mismo que yo expliqué aquí, no lo van a ver ahí. Ya les comparto pantalla. ¿Se logró ver? Sí. Sí. Muy bien, veamos. Unit 6. Adjectives. Bien. Aquí están los adjetivos, miren. Clean. Clean. Excellent. She gets excellent grades in English. Veamos. She gets excellent grades. Y en español esa oración la decimos,
ella obtiene calificaciones excelentes, o sea, al final, pero en este caso, she gets excellent grades. Veamos, aquí está, miren lo que estuvimos viendo nosotros. Adjective and noun. Adjetivos antes de los sustantivos. We use adjectives before nouns. Usamos los adjetivos antes de los sustantivos. En otras palabras, usamos los adjetivos antes de lo que vamos a describir. Y empezamos a trasladar esto. Por ejemplo, excellent grades, beautiful woman, a fast car, I think, a clean bathroom, a cool drink, I think so. A busy office. Creo que así están bien. No sé. Sí. Veamos. She's wearing a beautiful dress. She's wearing a beautiful dress. ¿Escuchan? Beautiful dress. I don't have time to talk to you. I'm busy. I don't have time to talk to you. I'm busy. El adjetivo está al final, pero miren, I am, verbo to be. I am busy. Please bring me a clean cup. Please bring me a clean cup. Please bring me a clean cup. Clean cup, ¿verdad? Adjetivo antes. Would you like a cool drink? 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 ¿Verdad? Cool es un adjetivo. Cool drink. Aquí siguen otra vez de escribir. Y aquí empieza como una actividad de eso, ¿verdad? David has a great job, pongamos. His office is in a beautiful building in the center of town. David works every day from 9-7. He is very busy. David earns an excellent salary. Creo que. He is happy. His job is new. No, yo creo que me equivoqué. A new job. His job is great, creo. O his job is excellent. David earns no, an excellent salary. Creo que sí. Ajá. Veamos, aquí ponemos en práctica los adjetivos. Has a new job. His office is in a beautiful building. David earns an excellent salary. Y en español decimos un salario excelente. Excellent salary in English. His job is great. Miren, el adjetivo está al final porque aquí está el verbo to be. Y así sucesivamente vamos haciendo los otros. Y aquí les aparece un test también. Thank you for that. Y ahí lo hacemos, ¿verdad? Pero fíjense. Permítame. Aquí en la presentación que yo compartí expliqué, ¿verdad? De cómo usarlo con el verbo to be, cuando no usamos el verbo to be, ¿verdad? Así que por eso les preguntaba si todo estaba claro, no habían dudas. Bueno, si no hay duda, llegamos hasta acá, entonces, ¿no hay pregunta? No. No, teacher. Okay, it's all for today.
Thank you very much for attending the class, right? And have a good night, everybody. May God bless you and see you on Friday. Have a good night. Bye-bye. Goodbye, teacher. Bye. Bye, Good teacher. night. Good night. Bye-bye. Good night.